Hola, bienvenidos de nuevo a Recta Ratio, su canal de YouTube de Derecho Internacional. Hoy veremos algunos conceptos de los que se habla mucho, pero se entiende poco y siempre se confunden. Estos son deportación, expulsión, extradición y entrega. En primer lugar, la deportación es el proceso de la evolución forzosa al estado de nacionalidad u origen de un extranjero que ingresa o permanece irregularmente en el territorio de otro estado. Generalmente la deportación se produce por el uso de un documento de viaje o visa de entrada falso, el ejercicio de una actividad profesional incompatible con la visa de entrada, la estancia más allá del periodo previsto en la visa de entrada o la violación de una condición de permanencia como actividad profesional o lugar de ejercicio profesional cuando consta en la visa. Al ser deportado, el extranjero no tiene prohibido regresar al territorio del estado que lo deportó. Solo debe la próxima vez cumplir correctamente con los requisitos legales para el reingreso. Cabe mencionar que la deportación no impide ni puede impedir la migración, el asilo político y el refugio, instituciones tuteladas y regidas por el derecho internacional. Tenemos, por ejemplo, el principio de non-refoulement, que significa no devolución, un principio fundamental de derecho internacional que prohíbe que un país que recibe solicitantes de asilo y refugio los devuelva a un país en el que pueden estar en riesgo de sufrir persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política. La expulsión, de forma diferente, es el acto administrativo que obliga al extranjero a salir del territorio de un Estado y le prohíbe de regresar a él. No necesariamente existe un proceso judicial contra esa persona. El único imperativo es que el extranjero abandone el territorio del Estado y una vez satisfecha esta condición será en principio libre para ir a cualquier parte del mundo. Parece y es algo bastante arbitrario y autoritario. Por tanto, en general, el derecho internacional prohíbe la expulsión de extranjeros por motivos privados, permitiéndola únicamente en casos de actos lesivos al orden público o la seguridad, para que se no produzca xenofobia, racismo u otras formas de prejuicio. El derecho internacional también prohíbe la llamada genelasia, es decir, la expulsión masiva de extranjeros pertenecientes a un Estado enemigo cuando se declara la guerra. Por ejemplo, como si Rusia expulsara a todos los ucranianos en su territorio y Ucrania hiciera lo mismo con los rusos que viven en Ucrania. La expulsión, por tanto, no permite que el extranjero regrese porque se convierte en persona non grata en ese país. Y, solo por decirlo, como no se trata de derecho internacional, sino del derecho constitucional interno de los países, la expulsión de los propios nacionales se llama exilio o destierro. La ley brasileña, por ejemplo, prohíbe la expulsión de brasileños por parte del Estado. La extradición, por su parte, es una forma procesal de cooperación jurídica internacional, mediante la cual un país entrega a la persona reclamada a las autoridades de otro país para que sea investigada, procesada y eventualmente sancionada en el ámbito jurídico penal. En otras palabras, es el proceso oficial mediante el cual un Estado solicita y obtiene de otro la entrega de una persona condenada o sospechosa de la comisión de un delito, para que sea debidamente investigada y procesada. El derecho internacional entiende que ningún Estado está obligado a extraditar a una persona presente en su territorio por el principio de la soberanía estatal, por lo que este tema también depende de la cooperación jurídica internacional. Además, puede haber limitaciones constitucionales que impidan que un país extradite a ciertas personas. Brasil, por ejemplo, no extradita a sus brasileños nativos, aquellos que tienen nacionalidad por criterios jus solis o jus sanguinis, nacidos en el territorio o de padres brasileños. Por otro lado, Brasil extradita a los brasileños naturalizados y extranjeros, con la limitación de que no sean perseguidos por delitos políticos ni sometidos a penas de muerte, cadena perpetua o mayores de 40 años. Por ello, este tema suele estar regulado por los tratados bilaterales de extradición. Y si la persona que cometió un delito en el país A huye al país B, sin que exista un tratado de extradición entre ellos, en principio logró esta fuga, pero nunca podrá pasar ni siquiera por espacio aéreo por el territorio de otros países que lo extraditen a A.
Finalmente, la entrega es el envío de un individuo a una organización internacional no afiliada a ningún Estado específico, como un tribunal internacional de jurisdicción permanente. Es un instituto muy similar a la extradición, pero este último término es más utilizado cuando se trata de solicitudes de un Estado a otro. Quizás sea correcto decir que la entrega es una especie de extradición, solo dirigida a organismos internacionales como la Corte Penal Internacional. El investigado o imputado no es extraditado a la jurisdicción interna de los Países Bajos, sino a la propia CPI. El artículo 86 del Estatuto de Roma, creador de la CPI, dice acertadamente que los Estados partes, de conformidad con las disposiciones de ese estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en la investigación y enjuiciamiento de los crímenes de su competencia. Y es con base en este deber que se creó el Instituto de Entrega. Entonces, ¿conoces a alguien que se fue a otro país con una visa de turista válida por 90 días, pero se mudó diciendo que se iba a vivir allí para siempre, que ya consiguió trabajo y todo? ¿Conoce algún líder político que podría ser procesado por la Corte Penal Internacional y entregado por su país a la Haya? ¿Conoces a alguien que haya cometido un delito en un país y haya huido a otro buscando evadir el enjuiciamiento y el castigo? Comenta aquí abajo si conoces a alguien en estas situaciones. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima. Adiós.